Buenas a todos, bienvenidos al canal Confesiones Filosóficas. En este canal trato temas acerca de filosofía, teología, literatura, ciencia y algunas otras cosas más, ¿no? El video de hoy es acerca del conocimiento. Vamos a explorar un poco acerca de la pregunta ¿qué es el conocimiento? Bueno, empecemos con un índice de lo que voy tratando, ¿no? Primero vamos a distinguir entre tipos de conocimiento. Después vamos a encontrar una definición de conocimiento. Voy a presentar ciertas situaciones en las que hay conocimiento y vamos a ir encontrando qué es lo que tienen en común cada una de estas, ¿no? Así vamos a llegar al número 3, que sería el análisis tripartito. Después vamos a revisar dos casos de Gettier y después de esos casos vamos a explorar un poco las estrategias que se utilizan para responder a los casos de Gettier y por último vamos a concluir, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar distinguiendo tipos de conocimiento. Aquí hay tres oraciones. Yo sé que soy triste, yo sé cómo jugar golf y yo sé que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. ¿Cuál es la diferencia entre estos Cs? ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de conocimiento? La primera oración es lo que se denomina conocimiento por la experiencia. Yo sé que soy triste. Ese conocimiento es obtenido a través de la conciencia o contacto directo con este estado, ¿no? Por ejemplo, los estados mentales, el pensamiento, las sensaciones, las emociones. Incluso si estuviéramos siendo engañados por un genio maligno o un científico loco, aún así nosotros sabemos que estamos sintiendo esto. Imaginemos que el científico loco está, pues vamos, poniéndome ciertos químicos en el cerebro y me hace sentir triste. A pesar de esto, yo sé que soy triste porque yo estoy consciente, yo estoy en contacto directo de que estoy percibiendo esta emoción, ¿no? El segundo tipo de conocimiento es el know-how o el saber cómo, ¿no? Ese tipo de conocimiento, por ejemplo, es representado por esta oración. Yo sé cómo jugar golf. Ese conocimiento se obtiene por repetición, incluso de manera inconsciente o sin saber la teoría, ¿no? Digamos, yo no sé toda la teoría física acerca de cómo se mueven las pelotas de golf, los palos de golf, etcétera, pero aún así, pues yo sé la técnica de cómo golpear la pelota, etcétera, ¿no? En este caso, pues sería como aprender a hacer una actividad X, a comportarte de cierta forma o a tener una X habilidad. En el video de hoy no estoy enfocado en estos dos tipos de conocimientos que acabamos de ver, sino en el siguiente. En el siguiente, ese conocimiento se denomina conocimiento proposicional. Por ejemplo, la oración yo sé que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 es un ejemplo de un conocimiento proposicional. La estructura que se tiene para este tipo de oraciones, o más bien para este tipo de conocimiento, es el siguiente. ¿Alguien conoce que P? Donde P es una proposición. Ahora, ¿qué es una proposición? Una proposición es el contenido de una oración o un enunciado. ¿Por qué el contenido y no directamente la oración en sí misma? Veamos este ejemplo. La nieve es blanca y the snow is white. Si se dan cuenta, esas son dos oraciones que son distintas, pero están expresando exactamente lo mismo. Por ende, el contenido es lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué es lo que está expresando esta oración? Esas dos oraciones están expresando lo mismo. Es decir, que la nieve tiene la propiedad de ser blanca, ¿no? Sin embargo, pues se expresa de manera distinta. Incluso, por ejemplo, esa es una buena manera de verlo, ¿no? La nieve es blanca y decir, y bueno, a grandes rasgos, ignorando un poco acerca de las propiedades, si existen o no existen, y de igual forma decir, o por lo menos decir, que la nieve tiene la característica de ser blanca, es lo mismo a decir la nieve es blanca. Son dos oraciones distintas, pero están expresando la misma proposición. El contenido, entonces, es la proposición. Ahora, es importante recalcar que una proposición o es verdadera o es falsa. Eso va a ser importante para los casos de conocimiento que vamos a ir viendo, ¿no? Y como dato extra, este tipo de conocimiento también fue llamado por Bertrand Russell como conocimiento por descripción.
Ahora sí, vamos a empezar a filosofar y reflexionar un poco acerca de qué es el conocimiento. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Un sujeto S sabe que P y P es hay leche en el refrigerador. Sin embargo, en realidad no hay leche en el refrigerador de S. Entonces podemos cuestionarnos lo siguiente. ¿Realmente S sabe que P? No, no tiene sentido que sepa algo falso. Otro ejemplo con el que puede quedar más claro es el siguiente. Digamos que yo expreso, yo sé que un triángulo tiene cuatro lados. Esto no tiene sentido porque es falso. Un triángulo no tiene cuatro lados. Ahora, es muy importante saber diferenciar entre saber que Q, y en este caso estoy simbolizando P es falso con Q. Por ejemplo, yo sé que es falso que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1944. Y la segunda situación es saber que P y P es falso. Por ejemplo, yo sé que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1944, pero la Segunda Guerra Mundial no terminó en 1944. Es una diferencia que se tiene que aprender a reconocer, ¿no? En la primera es yo sé que algo es falso y la segunda es yo sé algo falso. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando me refiero a que, en este caso, me refiero a la segunda situación. La segunda situación no se puede. Es decir, saber que P y P es falso no puede ser el caso. Por ende, para que un sujeto S conozca que P debe ser verdadero. Sin embargo, esta condición de verdad, a pesar de que es necesaria, es decir, que para toda instancia de conocimiento debe tener esta condición de verdad, no es suficiente para que se diga que es conocimiento. No es suficiente para que se diga que algo es conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas verdades que no han sido pensadas y por ende pues no han sido conocidas. Y también hay verdades que alguien ya pensó pero que no sabe. Por ejemplo, digamos que ese decide pensar y decir que mañana lloverá y en efecto mañana llueve, pero uno no diría que ese realmente conocía que llovería mañana. Fue una mera coincidencia, ¿no? Ahora, digamos lo siguiente. Digamos que ese sabe que P, pero que ese no cree que P. ¿Esto tiene sentido? Pues no. Ahora, cabe aclarar que cuando digo que S cree que P, estoy diciendo que S tiene una actitud psicológica hacia P, tal que asigna en su mente o en su pensamiento el valor de verdad de P como verdadero. Digamos lo siguiente. S sabe que P, y en ese caso P es S tiene novia, pero S no cree que P. Es decir, S sabe que tiene novia, pero S no cree que tiene novia. Eso es bastante extraño, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si nos preguntamos si realmente S sabe que P, pues la respuesta sería no, no sabe. Entonces, a partir de esto podemos concluir que la creencia también es una condición para el conocimiento. Por lo tanto, hasta este momento llevamos que S sabe que P sí, solo sí, S cree que P y P es verdadera. Sin embargo, estas dos condiciones son necesarias, pero no son suficientes, ya que se necesita algo más. Imaginemos el siguiente caso. Yo digo que está lloviendo en Moscú en este instante, y resulta que sí está lloviendo en Moscú. Entonces, en esta situación, yo creo que está lloviendo en Moscú, y está lloviendo en Moscú en este instante. Es decir, yo creo que P y P es verdadero, pero una vez más solo fue una coincidencia. Yo en realidad no conozco que está lloviendo en Moscú, yo no sé que estaba lloviendo en Moscú. Así que se necesita algo más. ¿Qué es lo que se necesita entonces para evitar ese tipo de situaciones en las que simplemente son coincidencias? Bueno, lo que se necesita es una justificación para la creencia, ¿no? Imaginemos el caso anterior, pero un poquito cambiado. Imaginemos que yo digo que está lloviendo en Moscú en ese instante. Si está lloviendo en Moscú, pero yo revisé hace 5 minutos una aplicación del clima en la que me indicaba que estaría lloviendo en Moscú en 5 minutos. Entonces yo estoy justificado en creer que está lloviendo en Moscú. Entonces, en esa situación yo creo que P es verdadero y yo tengo una justificación para creer que P. Ahora, para aclarar un poco más las cosas, vamos a preguntarnos qué significa estar justificado. Eso también es todo un debate en epistemología, es extenso, pero a grandes rasgos podríamos decir que estar justificado es tener suficiente evidencia para la creencia, formar y mantener las creencias por un medio confiable o por un método confiable, por ejemplo, a través de facultades intelectuales y sensoriales que estén funcionando de manera apropiada.
Ok, vamos ahora al análisis tripartito. Así que podemos decir hasta ahora que un sujeto sabe que P sí y solo sí, S cree que P es verdadera y la creencia que P está justificada para S en el momento en el que S cree que P. Bueno, a esto es lo que se conoce como el análisis tripartito del conocimiento. Es decir, el conocimiento es una creencia verdadera justificada. En inglés, Justified True Belief, ¿no? De ahora en adelante lo voy a representar como la JTB. Esto es muy interesante porque podemos encontrar en internet muchas personas diciendo, no, es que yo no creo esto, yo sé esto. Sin embargo, cuando pensamos en el conocimiento es un tipo de creencia, es una creencia verdadera justificada. Así que lo que dicen es un total sinsentido, ¿no? Esta definición tradicional suele atribuirse a Platón en su diálogo Teeteto. En este diálogo, Sócrates expresa algo similar a que el conocimiento es una opinión verdadera más la justificación. Ok, ahora revisemos los casos de Gettier. Pues bueno, a los filósofos les gusta hacer desastre, entonces veamos a Edmund Gettier. Esta definición, es decir, la definición de la creencia verdadera justificada, se mantuvo hasta que en 1963 el filósofo Edmund Gettier publicó un paper llamado Is Justified True Belief Knowledge?, en el que planteó unos cortos contraejemplos para mostrar que el análisis podría ser necesario, pero no suficiente. Y bueno, desde este momento todo se volvió un caos. Y pues aquí tenemos a el queridísimo Gettier, que de hecho murió el año pasado, 2021. Y bueno, aquí tenemos un meme del tema para que se acuerden con memes. Ahora sí, veamos un ejemplo, un caso de Gettier. Imaginemos que Sara, de ahora en adelante S, y Juan, J, aplicaron para un trabajo. S además tiene una fuerte evidencia de las siguientes dos cosas. Número uno, J obtendrá el puesto de trabajo. Esto, la evidencia que tiene S es que el entrevistador le dijo que J obtendría el trabajo. Y número dos, J tiene 10 monedas en su bolsillo del pantalón. S tiene la evidencia para esto, ya que ella contó las monedas del pantalón de J, ¿no? Y bueno, de estas dos cosas de las que tiene, para las que tiene evidencia, S infiere lo siguiente. A. La persona que obtendrá el trabajo tiene 10 monedas en su bolsillo del pantalón. Sin embargo, imaginemos que hay un giro en la situación y S termina obteniendo el puesto de trabajo. Un giro de tuerca, ¿no? Pero también, coincidentemente, S tiene 10 monedas en su pantalón. Por lo tanto, A es verdadero, S cree que A, y la creencia en A está fuertemente justificada para S. Por ende, se cumple que estas tres condiciones de creencia verdadera justificada. No obstante, es extraño decir que S realmente sabía que la persona que obtendría el trabajo tendría 10 monedas en su bolsillo del pantalón, ¿no? Este caso en lo personal lo encuentro un poquito extraño, así que vamos a un segundo caso en el que lo personal también lo encuentro mucho más sencillo de comprender y de darme cuenta por qué, o más bien, qué es realmente lo que está haciendo los casos de Gettier. Imaginemos ese segundo caso. Lidia está viendo la televisión en su casa, está completamente sola ella, ¿no? De repente se escucha el sonido de un celular recibiendo una llamada. El sonido es el tono personalizado que ella puso en su celular. De esto, ella infiere lo siguiente. A. Alguien está llamándome a mi celular. Ella toma el celular que estaba boca abajo y contesta. Sin embargo, imaginemos que su celular estaba en silencio y que el sonido del tono de llamada venía en realidad de la televisión, de lo que ella estaba viendo, ¿no? Entonces, número uno, ¿es verdad que le estaban llamando? Número dos, Lidia cree que le estaban llamando. Y número tres, Lidia está justificada en creer que le estaba llamando por el sonido del tono de su celular, ¿no? Por ende, se cumple la creencia verdadera justificada. No obstante, no diríamos que Lidia realmente sabía que le estaban llamando. Hay algo extraño aquí. Ok, bueno, esos fueron los casos de Gettier, ¿no? Ahora pasemos a las estrategias para responder o reaccionar a los casos de Gettier. En general, hay tres estrategias. La estrategia número uno sería mantener la definición estándar y mostrar que los casos del tipo Gettier no logran su cometido. Usualmente eso se hace diciendo que pues, realmente las personas en esos casos no tenían una verdadera justificación. Por ejemplo, en el caso de Lidia, se podría decir que no es una suficiente justificación simplemente el haber escuchado el sonido, del sonido del tono del celular, ¿no? Y pues por ende el conocimiento se mantendría como una creencia verdadera justificada. La estrategia número dos sería aceptar los casos y mantener
que la creencia verdadera justificada, estas tres condiciones son necesarias pero no son suficientes. Así que se busca una condición extra. Por ende, el conocimiento sería una creencia verdadera justificada más una condición más. Una cuarta condición. Y la estrategia número 3 sería aceptar los casos, pero abandonar la creencia verdadera justificada. Completamente se abandona. Y bueno, no completamente, parcialmente. Y se reemplaza la justificación por algo más, formando un nuevo análisis tripartito. Es decir, el conocimiento es una condición que reemplazará a la condición de la justificación más una creencia verdadera. Pero si nos damos cuenta, como mencionaba previamente, pues en todas viene que es una creencia verdadera, una creencia verdadera, una creencia verdadera, viene la creencia. Y pues por ende, pues mantengo mi punto. Es bastante irónico las personas que dicen que no creen cierta cosa, pero conocen esa misma cosa, ¿no? Porque el conocimiento es un tipo de creencia. Y pues bueno, vamos a concluir el video haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Pues bueno, empezamos distinguiendo de tres tipos de conocimiento. Conocimiento por experiencia, el conocimiento de saber cómo o know-how y el conocimiento proposicional. Después llegamos a la definición estándar o análisis tripartito de conocimiento, que es que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. O pues en inglés, la JTB, ¿no? Justified True Belief. Los casos de Gettier también los revisamos. Los casos de Gettier básicamente buscan mostrar que la JTB puede ser necesaria pero no suficiente para tener conocimiento. En los casos, incluso uno puede buscar como la estructura general de todos esos casos y poder formar sus propios casos de Gettier. Es bastante interesante de hacer eso. Y por último, pues revisamos de manera rápida, porque cada una de esas estrategias pues tiene sus variantes y que sería para otro tema de video. Si les interesa revisar eso, que haga un video sobre ese tema. Pues las tres estrategias serían pues mantener la definición estándar, la creencia verdadera justificada y mostrar en dónde es que los casos fallan. Pues en la justificación sería argumentar en contra de que la persona en estos casos realmente está justificada en tener esa creencia. La segunda estrategia es aceptar que los casos funcionan y buscar una cuarta condición para la creencia verdadera justificada. Es decir, la creencia verdadera justificada, estas condiciones son necesarias pero no son suficientes, entonces se busca una condición extra. Y la tercera respuesta sería decir que los casos funcionan. Sin embargo, se reemplaza la justificación en el análisis tripartito, se ingresa una nueva condición y se crea un nuevo análisis tripartito de conocimiento. Y bueno, eso sería todo el video de hoy. En la próxima semana voy a estar subiendo probablemente videos acerca de qué es la filosofía y las definiciones de las ramas de la filosofía, qué temas se tocan en cada uno de ellos. Y pues bueno, si tienen alguna sugerencia de cómo mejorar el canal o a qué tema quisieran que revisara, pues déjenlo en los comentarios. Pues ya saben, lo de siempre, ¿no? Compartan, suscríbanse y denle like aquí al canal, al video. Pues bueno, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.